¿Hasta dónde puede llegar un grupo criminal cuando tiene a su servicio ex policías, menores de edad, casas con cadáveres enterrados y conexiones con artistas famosos? La respuesta está en el Estado de México y se llama Los Alfas, del CJNG. En uno de los golpes más brutales contra el crimen organizado en lo que va del año, las autoridades federales y estatales capturaron a 27 sicarios, desmantelaron varias casas de seguridad, liberaron víctimas de secuestro y encontraron un cadáver en estado de descomposición dentro de una fosa clandestina. El líder, un tipo apodado El Alfa, con pasado en la policía de Michoacán y futuro muy probablemente entre las rejas. Pero esta historia no termina en Toluca. Resulta que mientras atrapaban a El Alfa y su pandilla, al otro lado de la frontera el FBI recibía confesiones de artistas de narcocorridos que lavaban dinero para el CJNG, como Gerardo Ortiz y el Macabélico. Cantantes que usaban conciertos, regalías y disqueras para mover millones, sucios del narco. Sí, escuchaste bien, conciertos con fines criminales. En este video te contamos quiénes eran los Alfas, cómo cayó su líder, qué encontraron durante los operativos y cómo es que la música regional mexicana terminó convirtiéndose en una herramienta de lavado de dinero para el narco. Todo sin rodeos. Prepárate, porque esta historia es más oscura que un sótano en Sinacantepec. El CJNG no solo recluta sicarios, también exporta células criminales como si fueran franquicias. Y los Alfas eran exactamente eso, una sucursal del terror con sede en el Estado de México. Su centro de operaciones estaba en Toluca y Sinacantepec, pero sus tentáculos se extendían por colonias enteras. Su especialidad: extorsión a comerciantes, secuestros, robos violentos, ejecución de rivales y tráfico de drogas. La receta clásica del crimen organizado, pero con un ingrediente extra: impunidad y contactos en la policía. Resulta que el líder de este grupo era Eduardo Alberto N., alias El Alfa, un hombre que pasó de ser agente de la Dirección de Seguridad Pública en Michoacán a convertirse en jefe narco, una trayectoria que dice mucho sobre las grietas del sistema. El Alfa no trabajaba solo, tenía una estructura criminal bastante sólida. Su pareja sentimental, ex policías, hombres armados y hasta menores de edad que ya formaban parte de la estructura como halcones o distribuidores. 18 adultos y 3 adolescentes fueron arrestados durante los operativos. El más joven tenía apenas 16 años. Su red usaba casas como centros de tortura y almacenamiento. En una de ellas había incluso sellos de aseguramiento violados, lo cual evidencia el nivel de corrupción que los protegía. La captura de los Alfas fue parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una operación conjunta de autoridades estatales y federales. Llevaban meses investigándolos y finalmente lograron ejecutar el operativo con precisión quirúrgica. Con el Alfa en prisión, la estructura colapsó. Ya no son intocables. Lo que parecía solo una célula local era en realidad una ficha importante dentro de una organización transnacional. Y cuando cayeron, cayó todo el castillo de naipes. Casas reventadas, armas, drogas y cadáveres enterrados. El principio del fin para una célula que se creía imbatible. El infierno no está en otra dimensión. Está en una casa de 2 pisos en Sinacantepec, con fosa clandestina incluida. Todo comenzó con la captura de Nélida Alejandra N., que es la pareja sentimental del Alfa. Fue detenida en una casa que ya había sido asegurada meses antes por secuestro, pero que, milagrosamente, ya no tenía sellos de clausura. Adentro, las autoridades encontraron armas prohibidas, insignias clonadas y pistas que la vinculaban al grupo criminal. Era más que un acompañante, era parte del engranaje. Ese arresto desencadenó una serie de operativos. En Toluca cayeron César Edwin, Arturo César, Rodolfo, Antonia y Gabriela Marisela, todos con narcóticos en su poder. Su actitud: una mezcla entre arrogancia y resignación. Pensaban que no los iban a tocar, y se equivocaron. Pero la escena más dantesca fue en San Luis Mextepec, en la colonia Vista al Nevado. En una vivienda común,
cayeron 18 integrantes más de los Alfas, entre ellos 3 menores de edad, 2 de 17 y 1 de solo 16. Todos ya estaban funcionando como piezas activas del grupo criminal. En esa misma casa fueron localizadas 2 víctimas de secuestro, retenidas bajo amenazas y violencia. Y lo peor estaba en el patio. Tenían un pozo, una fosa y dentro un cadáver en avanzado estado de descomposición. Era J.E.G., un hombre reportado como desaparecido el 23 de julio. Lo habían tirado ahí como si fuera escombro. Ese hallazgo marcó el punto de no retorno para los Alfas. Mientras tanto, el Alfa intentaba escapar por otro punto del municipio, junto a Ángel Luis N. y Margarito N., quienes iban a bordo de un vehículo con droga, creyendo que todavía les quedaba tiempo. No fue así. Fueron interceptados y detenidos en el acto. En total, 27 personas arrestadas, 18 adultos ingresados al centro penitenciario de Almoloya de Juárez, 3 adolescentes enviados al centro de internamiento Quinta del Bosque y el resto enfrentando cargos diversos: homicidio, secuestro, portación de armas, delitos contra la salud y uso indebido de insignias oficiales. A varios se les investiga por el asesinato de J.E.G. Otros simplemente estaban en el lugar equivocado, con el grupo equivocado. Pero eso ya no importa. La caída de los Alfas fue contundente. Y lo que encontraron en esas casas dejó claro que no se trataba de una célula más, sino de un centro de operaciones diseñado para sembrar el terror, una organización con armas, víctimas, drogas y muerte bajo tierra, literalmente. Si pensabas que el Alfa era un simple apodo de narco inventado en TikTok, piénsalo otra vez. Eduardo Alberto N., alias el Alfa, es un ex agente de la Policía Estatal de Michoacán, un tipo que alguna vez portó uniforme, placa y juró proteger a los ciudadanos. Spoiler, hizo todo lo contrario. El Alfa no solo lideraba a los Alfas, era el arquitecto del terror en la región. Desde su salida de la corporación policíaca, no se fue a vender seguros ni a abrir un negocio de barbacoa. Se metió de lleno con el cartel Jalisco Nueva Generación, y no como soldado raso, sino como líder operativo en el Estado de México, por un equipo bien armado, contactos en la calle y estructuras logísticas que incluían casa de seguridad, drogas, armas y fosa. Todo el paquete narco. La traición viene con uniforme, y el Alfa es el retrato perfecto de eso. Según las autoridades, su historial lo convirtió en un objetivo prioritario para la Fiscalía del Estado de México. Su experiencia como ex policía le permitió evadir capturas durante años, mover gente con discreción y blindar sus operaciones. Pero al final, cayó. Su detención no solo significó el derrumbe de los Alfas, también representa una de las piezas clave en la desarticulación del CJNG en el centro del país. La gran ironía es que ese mismo sistema que él ayudó a corromper, ahora lo tiene tras las rejas. Mientras el Alfa caía en Toluca, en otro rincón del continente, el FBI desenredaba una red de lavado de dinero, con corridos, palenques y músicos famosos como protagonistas. Sí, la música regional mexicana, esa que suena en bodas, bautizos y hasta en Spotify, también ha sido usada como instrumento del crimen. Y en el centro de esta historia está el cantante de narcocorridos Gerardo Ortiz. Ortiz no solo cantaba para el CJNG, también ayudaba a lavar dinero. Según el FBI, junto con su ex-manager, José Ángel del Villar, y la disquera del Records, canalizaban fondos mediante conciertos, regalías y eventos públicos. En 2018 lavaron más de 30 millones de pesos provenientes del narcotráfico. El giro dramático: Ortiz se declaró culpable y ahora colabora con las autoridades estadounidenses a cambio de una sentencia reducida. Testificó contra su ex-manager y logró evitar pisar prisión. Y no fue el único. También fue sancionado por Estados Unidos el narco rapero Ricardo Hernández, alias el Macabélico, vinculado al Cartel del Noreste. Él enviaba el 50% de sus regalías al grupo criminal y usaba conciertos con precios inflados para justificar flujos de dinero. La fachada, música. La función real, lavado de dinero a escala internacional. Otros nombres importantes cayeron.
Abdón Rodríguez, el segundo al mando del Cartel del Noreste, Antonio Romero, ex policía ligado a ejecuciones y decapitaciones, Francisco Esqueda, encargado de emboscadas al ejército. Hoy, sus visas fueron canceladas, muchos están siendo investigados y su música ahora es evidencia criminal. La narcomúsica cruzó la línea y cuando suena ese acordeón, ya no sabemos si empieza la fiesta o una operación de lavado. Cada tanto el sistema responde. Esta vez lo hizo con fuerza. La caída de los Alfas no es solo una victoria policial, es un golpe quirúrgico al CJNG, uno de los carteles más peligrosos del mundo. Capturaron a 27 integrantes, rescataron víctimas, descubrieron fosas y metieron tras las rejas a un ex policía que convirtió su uniforme en una franquicia del terror. Y mientras eso pasaba, al otro lado de la frontera, el FBI desenmascaraba la cara del artista narco, revelando cómo el crimen organizado se infiltra hasta en los escenarios y listas de reproducción. El CJNG ya no solo está en las calles, está en los parlantes, en los conciertos y en las canciones que algunos corean sin saber lo que esconden. Pero este caso demostró algo. Nadie es intocable, ni el ex policía que se convirtió en capo, ni el cantante que llenaba palenques con letras glorificando al narco, ni el reproductor musical con contactos en ambos lados de la frontera. La justicia llegó, y aunque falta mucho, este fue un paso gigante contra el crimen, la corrupción y la complicidad cultural que por años los protegió. Si te impactó este video, suscríbete, activa la campanita y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz también cuenta, y en este país, el silencio nunca fue opción. Si te gustan nuestras investigaciones, te invito a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.